En el pasado, los eruditos usaron la geometría y por primera vez conocieron el tamaño de la Tierra. Esta es la historia de una bruja que sacudió todo un continente por completo. Año 1213, Tus, este de Irán. Vemos a una niña que parece estar escapando de alguien. Llega hasta un enorme templo donde queda anonadada por la hermosa estructura, pero ahí es capturada por un tipo. Tras esto conocemos a la señora Fátima y Sumur. Fátima está de luto porque hace poco murió su esposo y como necesita más ayuda para la mansión, decidirá comprar un esclavo. Recordemos que es el año 1213, tristemente esto era bastante normal. Resulta que el vendedor es el tipo que se había llevado a la chica antes. Él le muestra a todas las sirvientas y Fátima termina decidiendo por Anis. El precio era de 800 rupias, pero se lo deja a mitad de precio si se lleva a la chica de antes. Su nombre es Sitara. El tipo dice que es muy tímida, pero que es muy linda cuando sonríe, y si es educada puede llegar a tener un gran potencial para volverse una dama noble, haciendo referencia a Muhammad, el hijo de Fátima. Ella termina aceptando y la lleva hasta su casa. A él le termina presentando a su hermano. Él intenta enseñarle a recitar el Corán, pero Sitara no le hace caso. Por eso él le dice que va a devolverla. Cuando ambos se van, Sitara intenta escapar, pero se pierde por lo grande que es el lugar. En ese momento se encuentra con un niño. Resulta ser Muhammad, quien se pone un poco incómodo al verla sin el velo en el pelo. Cuando se está por presentar, aparece Sumur, algo enojada porque había desaparecido de repente. Nuevamente la llevan al cuarto y Fátima le dice que dentro de poco la van a llevar a su casa nuevamente, pero Sitara le dice que ese no es su hogar. Ella vivía con su madre y otro amo, pero tras la muerte de su madre el tipo la vendió, entonces no quiere aprender porque tiene miedo de que la vendan a un lugar mucho más lejano. Muhammad la interrumpe y le dice que entiende que sus situaciones son diferentes, pero logra convencerla de que estudiar es algo bueno, ya que él lo ve como una forma de comprender a qué cosas se enfrenta y ver la mejor forma de resolverlas, dejándola bastante sorprendida. Gracias a esto, Sitara ya no se sentía perdida, por esto empezó a ayudar en la casa y así el tiempo pasó y vemos que poco a poco se fue volviendo más cercana con la señora Fátima. Un día se encuentra con Muhammad y este se muestra un poco enojado porque todos lo ven como un niño. Incluso sus profesores nunca contestan del todo sus dudas, sino que solamente le dicen te falta experiencia en el mundo. Por esto él quiere irse de viaje para visitar otros lugares y así dominar más conocimientos. Esto la pone un poco triste porque comprende la diferencia entre los dos y sabe que es casi imposible que ella logre tener una posibilidad parecida a esa. Tras esto tenemos un pequeño time skip y llega el día donde él se va para poder perseguir su sueño, pero antes le dice a Sitara que le va a enviar cartas a su madre y que le gustaría que ella se las lea para que siga practicando. 8 años después vemos que al parecer se vieron nómadas armados cerca de la ciudad. También nos enteramos que el hermano de Sumur está en el ejército. Inmediatamente llega una carta de Muhammad donde cuenta que está aprendiendo cosas como la medicina y la astronomía. También le dice a su madre que le enseña a Sitara las obras de Euclides y Ptolomeo, algo que es bastante preciado y algunos fueron escritos por su esposo. Tras esto llega el tío y les avisa que al parecer los nómadas derrotaron al ejército de Tus, así que deben esconder todo lo valioso. Él y sus hijos se irán a las montañas, mientras que Sitara y Fátima se van a esconder en un cuarto bajo la cocina, junto con todo lo valioso. Mientras están refugiadas, ambas se ponen a hablar y Fátima le dice que le gustaría que sea libre en un futuro. Además, le pregunta si le gusta a su hijo, cosa que sonroja a nuestra prota. Tras un tiempo escuchan un ruido, finalmente terminó todo. Por fin van a poder salir, pero cuando la puerta se abre no era el tío, sino los nómadas y su general, Toliu. Resulta que lograron derrotar al ejército y entraron al pueblo buscando cosas valiosas. Uno de ellos entra al refugio y entre todos los libros encuentran lo que estaban buscando. Resulta que justo era el que había escrito el esposo de Fátima. Sitara la nota desesperada y cuando se lo están llevando, ella no logra quedarse callada diciendo que es un ladrón y que devuelva lo que no es suyo. Esto desata la ira del tipo y ordena matarla, pero Fátima se interpone y se sacrifica para salvarla diciendo no lastimen a mi hija. Tras esto vemos que los tipos vaciaron y destruyeron toda la ciudad y Sitara está completamente destruida. Los nómadas lo llevan hasta un lugar donde había algunos refugiados del pueblo, entre ellos estaban Sumur y Anis, que tristemente se enteran del fallecimiento de la señora Fátima. Ellas cuentan que fueron interceptadas cuando iban hacia las montañas, que separaron niños, mujeres y artesanos en un grupo, mientras que los demás en otro. También, tristemente, Sumur tuvo que ver cómo mataban a su hermano frente a sus ojos, algo que la deja completamente destruida y sin ganas de vivir. Más tarde llegan hasta un campo donde ven un grupo de personas muertas. Lamentablemente el tío también estaba ahí,
Una mujer parece que ve a su esposo y corre para verlo, pero le tiran una flecha en la espalda sin ningún tipo de remordimiento. Esa noche, cuando finalmente podían descansar, Anis intenta levantarle el ánimo, diciéndole que no debe culparse ni por la muerte de Fátima ni la del tío. También le dice que todavía no perdió toda la esperanza, ya que el señor Muhammad sigue con vida y está en Nishapur, alegrando un poco a Sitara. Después de esto, siguieron avanzando al este día tras día, hasta que llegaron hasta un campamento de refugiados. Ahí, un señor se acerca y les pregunta de dónde vienen, quedando sorprendido al enterarse de que incluso Tuz cayó. El tipo cuenta que viene de Nishapur y que todo el lugar fue quemado en forma de venganza, que solamente sobrevivieron ellos, incluso niños y mujeres fueron quemados, cosa que deja en shock a nuestra prota. Como si esto no pudiera ir a peor, durante la tarde, Sumurd, quien estaba súper débil por no comer, empieza a ver una enorme luz y también empieza a alucinar con su hermano, para tristemente terminar falleciendo, haciendo que Sitara se pregunte si ella fue feliz con la señora Fátima o si realmente le hubiera gustado volver con su familia. Durante la noche vemos que Anis termina saliendo de la tienda con un rostro que mostraba el vacío que sentía. Por la mañana nos enteramos que fue asesinada tras intentar atacar a un soldado, dejando completamente sola a nuestra prota, haciendo que ella pierda las ganas de vivir y quiera caminar derecho hasta que le tiren una flecha en la espalda, pero es interceptada por uno de los soldados de antes, quien le propone recuperar ese libro que era tan valioso para su señora. Durante el siglo XII, en medio de Eurasia, surgió un imperio colosal bajo el mando de Genghis Khan, el gran rey, el imperio mongol. Lo que originalmente eran tribus pequeñas y dispersas, fue poco a poco conquistando y absorbiendo los pueblos y países vecinos hasta convertirse en una fuerza imparable. La historia retoma en el año 1221 en Tolokan, donde Tolui regresa a su base. Ahí se encuentra con sus tres hermanos, Ogedei, el tercer príncipe, Chagatai, el segundo príncipe y Shochi, el primero. Todos felicitan a Tolui por haber dejado en alto el nombre de su padre. En medio de la conversación, él menciona que durante el viaje encontró un libro muy valioso llamado Elementos, pedido especialmente por su esposa. El problema es que nadie puede leerlo, ni él ni su esposa entienden el idioma en el que está escrito. Mientras tanto, nuestra prota conversa con el chico y le propone algo inesperado, presentarse ante Tolui para que se convierta en la intérprete de su esposa. Pero cuando ella escucha el verdadero motivo detrás de la búsqueda del libro, estalla en rabia, porque su señora había muerto por nada. El chico, apenado, le pide perdón, pero también le confiesa su propia desesperación. Fue capturado y a los jóvenes de su edad suelen enviarlos al frente de batalla como un escudo humano, por eso él necesita ascender cuanto antes. Quiero sobrevivir y tener éxito a toda costa, le dice, y le anima a que ella también aproveche sus talentos, diciendo que quizás terminen ayudando a gente importante. Sitara, sin saber bien qué hacer, recuerda las palabras de Muhammad y sonriendo decide darle la razón. Ella también quiere volverse importante y comer bien todos los días. Es en ese momento cuando se presentan formalmente. Él es Shira, pero al escuchar el nombre de ella, Sitara, le parece extraño y le sugiere adoptar un nombre que suene más de la realeza, y ella termina aceptando. Al día siguiente, ambos se presentan ante Tolui, no sin antes atravesar dos hogueras que son como un ritual para purgar el mal. Tolui los recibe y expresa su alegría de que ella siga con vida y le confirma que será la intérprete de su esposa. Le pregunta su nombre y ella le responde Fátima. Al salir del lugar, Sitara se queda mirando fijamente a las llamas, perdida en sus recuerdos de momentos felices, que ahora son solo eso, recuerdos. Se promete a sí misma que va a recuperar el libro y hasta que lo logre seguirá considerándose la esclava de su señora. Justo entonces ve pasar una mujer y le pregunta a Shira si es la esposa de Tolui. Él le dice que probablemente sea la de algún general. Al notar cuánto desconoce esa cultura, le termina pidiendo a Shira que le enseñe todo sobre el idioma y lo que sepa, llamándolo aliado. Sin embargo, en su interior, ella sigue viendo a todos como enemigos. Poco después se revela que esta misteriosa mujer en realidad es Toregene, la esposa del príncipe Ogedei, y que lo odia profundamente, aunque el motivo de ese odio va a ser revelado más adelante. Pasan los días y los mongoles emprenden la marcha hacia el sur, con la mira puesta en conquistar el imperio Joresmita en Asia Central, lo que da lugar a la batalla de Lindo. Volviendo con nuestra prota, durante el trayecto hacia la base mongol, el grupo debe armar el campamento de improviso, ya que está llegando un invitado especial del Gran Khan. En medio de todo esto, nuestra prota observa con curiosidad que los mongoles determinan la hora del día mediante relojes de sol instalados en el techo de sus carpas. Resulta que el invitado del Gran Khan es nada más y nada menos que alguien que supuestamente conoce el gran secreto de la inmortalidad. Cuando llegan unos comerciantes con obsequios para el sabio, Sitara termina guiándolos y, confundida por error con parte del grupo, es invitada a conocerlo en persona. Se trata de un anciano que parece tener más o menos 200 años, el maestro Changchun, quien le pregunta si alguno presenció el eclipse del 1 de mayo. Todos responden que sí, pero cada uno da un horario diferente, y el sabio les explica que esto depende del punto exacto donde estén viendo el fenómeno. Al salir del lugar conoce a Chinkai, un antiguo vendedor ambulante,
Sitara le pregunta por la verdadera edad del sabio, pero él no puede responderle, ya que el primero en conocer el secreto de la inmortalidad debe ser el Gran Khan. Ella, sin embargo, le confiesa que el secreto no le interesa. Una vez leyó un libro sobre un viajero que buscaba la inmortalidad, pero terminó comprendiendo que no es algo deseable, porque llega un punto en el que ya no se puede hacer prácticamente nada. Por eso aceptó el don de Alá de una muerte digna. Shenkai, sorprendido ante esta reflexión, decide revelarle el secreto. No existe tal cosa como la inmortalidad y lo mejor es aceptar una muerte digna. 6 meses después, finalmente llegan a la base mongol. Ahí Sitara es presentada ante Sorghaghtani, la esposa de Tolui, quien le agradece por haber viajado desde tan lejos y le pide sin más rodeos que le lea el libro. Antes de eso, Sitara le pregunta para qué quiere el libro, que solo tiene escritas cosas obvias y que no sirve mucho, intentando hacer que así pierda el interés y que de esa forma quizás lo tire. Sorghaghtani le dice que este libro puede servirles como la puerta para el conocimiento del occidente, que son cosas desconocidas para las estepas. También menciona que su esposo Tolyu es un Ochigin, es decir, príncipe del hogar quien protege el fuego de la hoguera, es decir, que heredaría las tierras de su padre y protegerá el patrimonio familiar. Y como Tolyu algún día va a ser emperador, ella sería emperatriz y por esto quiere aprender, para así poder llevarle el conocimiento a su pueblo. Esto llena de ira a nuestra prota, porque ella no sabe todo lo que pasó para que ese libro llegue hasta sus manos, pero logra contener sus pensamientos y agradece que le permita ser su sirvienta. Esto hace que crezca todavía más la determinación dentro de ella, con el objetivo de acabar con todos. Tras esto, pasan aproximadamente 3 años, donde vemos cómo poco a poco logra adaptarse a la vida de los mongoles. Durante este tiempo, también nos enteramos que el ejército mongol derrotó al imperio joresmita. Para celebrarlo, Sorghaghtani y los demás viajaron hasta el sudoeste macizo de Altail, y ahí llevaron a cabo una celebración. En medio de todo esto conocemos a los dos hijos de Tolyu, Alagu y Kublai, quienes al parecer se llevan muy bien con Sitara, cosa que sorprende a Tolui, quien se alegra de que haya sido de utilidad para su esposa. De repente aparece el Gran Khan, el emperador mongol, Genghis Khan, el creador de este enorme imperio, pero al paso de unos 3 años resulta que fallece y todo queda temporalmente en las manos de Tolui, quien quiere llevar a cabo su última voluntad. Sin embargo, el imperio necesita elegir un nuevo líder mediante el Kurultai, es decir, que el consejo debe reunir a los jefes y khanes para elegir el más poderoso para que sea el próximo emperador, pero esto se va a llevar a cabo dentro de 2 años. Año 1229, ya pasaron 8 años desde que Sitara está con los mongoles, el mismo tiempo que había vivido en Tus. Sin embargo, todavía no pudo recuperar el libro. Mientras limpiaba algo de carne, se encuentra con una pequeña piedra. Al mismo tiempo, vemos que inicia el evento para elegir al nuevo emperador, pero los sabios tardaron aproximadamente 41 días en elegirlo. Para sorpresa de todos, este no es Tolui, sino su hermano Ogedei. Sin embargo, él no está enojado por esto, ya que era la última voluntad de su padre. Una vez le contó una historia: si una serpiente de múltiples cabezas se refugia del frío, estas pelearán entre sí y morirá. En cambio, una serpiente de una cabeza entrará al agujero y sobrevivirá, refiriéndose a que la inteligencia de Ogedei podría ser la clave, pero a la vez que la unión como hermanos haría realmente fuerte al imperio mongol. Más tarde, Sitara ve la piedra de antes y dice que había leído algo en el libro de su señora sobre ella y decía que era muy valiosa. Repentinamente es llamada por Sorghaghtani, quien le dice que ya no tiene que enseñarle, sino que ahora le va a dar una misión secreta, quiere que sea su espía. Esto con el objetivo de evitar conflictos dentro del imperio. Si bien Ogedei es el nuevo emperador, Tolui tiene el mayor poder militar, ya que es el Ochigin. Su tarea sería infiltrarse entre la gente de Chagatai, ya que si alguien quiere alterar el orden, es él. Durante la mañana, Sorghaghtani le dice que vaya hacia una tienda que tiene un estandarte, y ahí alguien le va a indicar cómo infiltrarse. Para su sorpresa, es Shira. Él le explica que en esta tienda están todos los objetos perdidos. Con la mudanza de otoño y el Kurultai, seguramente hubo mucho desorden, así que aprovecharían esto para que ella se intercambie con un esclavo de Chagatai. Cuando están frente al tipo, a ella se le cae la piedra de antes. Explica que es un besoar y que la encontró adentro de una oveja. El dueño se enoja y dice que realmente es una jada, usada para invocar la lluvia, y no entiende cómo una esclava tiene una. Shira lo interrumpe y le dice que también está buscando una esclava perdida. El tipo le muestra 3 que encajan con su descripción y él se lleva a una parecida a Sitara, aunque realmente no tienen mucho que ver. Tras esto, nuestra prota pasa todo el día con las demás esclavas y mientras habla con algunas se da cuenta de que muchas personas lograron adaptarse al imperio mongol y algunas veces se planteó perdonarlos, pero inmediatamente empieza a recordar todo lo que hicieron, volviendo a enfocarse en su objetivo, que es destruirlos a todos. De repente alguien la llama.
apareció un tipo que busca una esclava que robó una piedra ajada. Él la acusa de ladrona y se la lleva hasta la carpa de la mujer que vio aquella vez. Resulta que alguien le robó su piedra ajada, diciendo que seguramente Ogedei se lo ordenó, que no le alcanzó con arrebatarle todo lo que tenía. Sitara no logra entender y le pregunta que quién es. Ella es Toregene, la sexta esposa de Ogedei. Toregene le exige que le muestre la piedra que tiene, pero resulta que esta no es su piedra, esta es mucho más grande. Enojada termina echándolos a los dos. Cuando este tipo la estaba llevando hacia un lugar para que pueda pasar la noche, dice que no es un esclavo de Toregene, sino que se mantiene cerca de ella para hacer ciertas cosas que alguien le ordena. Cuando se da cuenta, nuestra prota se había ido. Resulta que se encontró con Chagatai y Ogedei. Los estaba espiando sin ser vista, pero hace ruido y es descubierta. Y Ogedei le pregunta que quién es. Por otro lado, vemos que el tipo de antes y Toregene estaban buscando a Sitara y se dan cuenta de que estaba con Ogedei. Mientras tanto, nuestra prota está siendo presionada para hablar y sin saber qué responder dice ser la esclava de Toregene. Chagatai empieza a decirle que siga las leyes, que los musulmanes tienden a ignorarlas y dar problemas. Al escuchar esto, ella explota en rabia y le dice: "Usted nunca podría comprenderlo". Pero justo en ese momento aparece Toregene y le sigue el juego llamando a la esclava y diciendo que la había enviado para matar a Ogedei, pero nadie la toma en serio. Más tarde, Sitara le pregunta por qué la ayudó y ella le pregunta si es persa y si odia a los mongoles. Sitara le dice que sí, que le robaron todo lo que tenía y que no puede perdonarlos. Toregene aprieta sus puños y le pregunta si escucharía su historia. 25 años atrás, Naiman. Vemos que cuando Toregene era más chica es ofrecida a un jefe de los mezquitas como su esposa, para así formar una alianza. Ella no se opone a esto porque se considera un objeto, como una especie de joya valiosa. Al llegar al lugar conocemos a Dair, uno de los jefes mezquitas, y su esposo. Toregene nota que el pueblo parece bastante improvisado y también nota que está pasando algo raro, sin embargo no le presta mucha atención, ya que es un objeto, cosa que la pone súper mal, al punto de querer desaparecer sin que nadie la note, pero es encontrada y salvada por dos chicos, Kultukan y Kulan, su nueva hija. Ambos le explican un poco sobre la cultura del lugar. Resulta que mediante un ritual, alguien denominado como Kam puede hablar con los dioses, y su alma se convierte en un pájaro y de esta forma puede surcar los cielos y ver más allá del río. Tras esto, vemos cómo pasa el tiempo y poco a poco se vuelven más cercanas. De repente, una noche son atacados y obligados a escapar a los bosques. Resulta que el matrimonio arreglado era para formar una alianza contra Temujin, el líder de los mongoles, ahora conocido como Genghis Khan. El pueblo de los mezquitas ya está al límite, por lo que Dair hace un ritual para ver qué le dicen los espíritus, pero tristemente le responde que serán vencidos por los mongoles, y para intentar salvar la vida de su pueblo, decide entregar algo de enorme valor a cambio, a su hija Kulan. Toregene se opone, pero Kulan le dice que está feliz por poder ayudar a su pueblo. Tras esto, el pueblo se rindió, pero Kultukan y otras tribus merquitas eligieron pelear contra los mongoles y se fueron al oeste. Al paso de un tiempo, Dair llevó a todas las mujeres ante los mongoles, ya que ellas podrían vivir entre ellos. En tanto, los hombres serían convertidos en esclavos. Toregene estaba súper triste y Dair se da cuenta, así que para despedirla le regala la piedra ajada que vimos antes. Una noche escucha un ruido y al salir nota que el cielo está completamente rojo y escucha a los soldados diciendo que los merguitas prisioneros se rebelaron. Sin dudarlo, roba un caballo y corre hacia el lugar. Resulta que Dair y los demás nunca aceptaron ser esclavos, tenían pensado rebelarse y morir luchando. Finalmente Toregene llega al lugar y tristemente ve a su esposo muerto en el piso y ahí conoce a su asesino, Ogedei. Al paso de un tiempo notamos que Kulan cambió rotundamente y ahora es fiel a los mongoles, diciendo que su padre se buscó morir de esa forma. Poco después, Toregene se volvió la esposa de Ogedei y aunque no podía ni verlo, tuvo que dar a luz a sus hijos, pero en el fondo estaba esperando el momento en que pudiera vengarse y hacer caer el imperio. Volviendo al presente, vemos que Sitara le dice que Zoratakni le dijo que la diferencia de poder militar entre Tolui y Ogedei generarían desgracias, o sea que el país está en su peor momento. Tras esto se presenta y le dice que es una esclava, que Tolui mató a su señora y robó un libro que era muy preciado para ella, que su objetivo es recuperarlo para que ella pueda descansar en paz, pero que el miedo la hizo vivir sin ningún tipo de rumbo, así que propone ser su herramienta para crear una gran tempestad y conseguir su objetivo. Al salir del lugar, Sitara piensa que está traicionando a su señora, pero recuerda que no es la esclava de Zoratakni, sino de Fátima, aclarando nuevamente su cabeza. Al día siguiente, Ogedei es sorprendido por su hermano, Chagatai, y su ejército. Resulta que viene a pedirle perdón por haberle ganado en una apuesta, pero Ogedei piensa que esto es una tontería, así que lo perdona sin más, por lo que termina siendo alabado por todo el ejército. De repente aparece Chinkai, quien al verlo dudoso le dice que como nuevo Khan debe ser duro con los enemigos y magnánimo con los súbditos. Más tarde ocurre un nuevo Kurultai, pero en este caso Ogedei discutiría el rumbo político que tomaría bajo su mandato. Entre todos los que están ahí conocemos a Tumuge, el hermano mayor de Genghis Khan, y Otai, su hijo. Tumuge dice que finalmente irán por su enemigo del este, la dinastía Jin, pero en lugar de hablar de eso, Ogedei propone elegir una capital y construir una ciudad en las estepas, cosa
que deja a todos anonadados porque están acostumbrados a ser nómadas. Sin embargo, no vivirían en la capital, simplemente sería un punto de intercambio y comercio que atraiga mercaderes extranjeros. Además, también habría talleres que fabriquen armas y tesoros, esto para que se corra la voz de que son generosos y magnánimos. Tolui lo interrumpe y le dice que es una buena idea, quizás deberían intentarlo, pero a la vez le pregunta ¿cuándo hablaremos de la guerra?, diciendo que ya es hora de acabar con la dinastía Jin, que ahora están rodeados y aunque aguanten morirán de hambre en el invierno. También le dice a Chagatai que su campamento sea el encargado de proteger la base. En cuanto a la casa de Hochi, no participarán esta vez, pero serían protagonistas de la próxima expedición al oeste. Para finalizar preguntando si hay alguien que se oponga a su plan. En la noche, Torigene le cuenta a Zitara todo lo que ocurrió durante el Kurultai. Al escuchar esto, Zitara dice que Tolui posee mayor poder militar y el de Ogedei mayor autoridad, apoyado por la casa Chagatai. La idea sería sembrar discordia entre ellos, y para esto el plan de Tolui tiene que tener éxito. Al mismo tiempo, en otro lugar, conocemos a Borakchin, la primera esposa de Ogedei, quien parece estar enferma, por eso estaba leyendo unos libros de medicina de los taoístas. Moge está un poco triste porque debido a su enfermedad no pudo estar en el Kurultai, pero Borakchin la interrumpe y le dice que la política no solo se decide ahí, lo importante es mover los hilos sin que nadie lo note. Moge le cuenta todo lo que ocurrió, y ella dice que debido a todo esto, las demás casas mongolas pensarán que el ejército de Tolui tiene demasiado poder, y pese a que él no tenga malas intenciones, esto puede generar miedo y desconfianza en las demás casas, haciendo que se pongan en su contra, y el imperio se dividiría y caería tarde o temprano. Ella le pide a Moge que intente mantener unidos los corazones de las personas y así evitar que esto ocurra. Año 1230, dominios de la casa de Ogedei. Zitara y Torigene planean utilizar la casa de Chagatai para generar el conflicto de Tolui. Con esto en mente, Zitara se va a saludar a Chagatai, en el nombre de su señora. Sin embargo, Kadak desconfía de ella, así que la sigue, pero cuando se distrae nuevamente logra escaparse. Es sorprendida por Moge, quien le pregunta si se perdió nuevamente. Zitara, para salvarse, dice que sí, así que ella la ayuda. Pero antes, nuestra prota se da cuenta de que no tiene sus aritos. Resulta que Ogedei los cambió por unas sandías, diciéndole que pronto volverían a ella. Justo en ese momento es llamada por él. Resulta que el grupo de comerciantes les trajo un regalo, sus aritos. El comerciante dice que los consiguió en Jorazán. Se los intercambió a un tipo que lo había cambiado en Uigur por un pedazo de pan. Al ver que son súper preciosos decidieron llevárselo como regalo. Ogedei, agradecido, les compra todos sus productos y le dice a Moge que gracias a sus aritos pudo comprobar de que todo va a la perfección. También se pregunta si después de la batalla con la dinastía Jin, finalmente todos escucharán sus ideas. Por otro lado, Zitara habla con los comerciantes y le pregunta por qué vinieron a Mongolia, ya que los mongoles dan un poco de miedo, pero ellos dicen todo lo contrario, ahora viajan más seguros, ya que los mongoles cuidan las rutas comerciales. Al día siguiente, Kadak encuentra a Zitara y antes de que pueda decirle algo, es interrumpido por Chinkai, quien le pide ayuda para realizar el inventario de todo lo que había comprado el Gran Khan. Entre todo esto había unos libros. Zitara nota uno que en el pasado le había mostrado su señora. Este era de Yavir y es de alquimia. En él habla sobre calentar, mezclar minerales y varios materiales para crear el al-Iksir, o como se diga. Resulta que todo esto fue escuchado por Moge, quien al escuchar la palabra panacea no duda en llevarla con Borakchin. Una vez ahí, Zitara le dice que no sabe que es una panacea, solo dijo que sabía leer un libro en árabe, haciendo que Borakchin se disculpe y las deje ir. Cuando se estaban yendo, Moge nuevamente las detiene y les cuenta que piensa que el doctor de Borakchin la está envenenando. Todo esto porque escuchó la palabra veneno. Sin embargo, el tipo solamente le estaba explicando un antiguo remedio que usaba mercurio, azufre y rejalgar. Supuestamente esto daba la inmortalidad, pero terminó siendo un veneno sumamente peligroso. Torigene le dice que simplemente lo aleje de Borakchin y se va. En la noche nos enteramos que Borakchin y Moge realmente eran las esposas de Genghis Khan y que al fallecer Ogedei las heredó y por esto tiene tanta diferencia de edad. Sin embargo, Torigene no entiende por qué Borakchin fue elegida como la Khatun, ya que no tiene hijos ni viene de una familia muy poderosa. Cuando Zitara sale un segundo de la tienda se le ocurre una idea, así que le pide a Torigene que vuelvan a ir con la gran Khatun. Al día siguiente, nuestra prota le explica el al-Iksir. Es una poción que puede crear el cuerpo inmortal. Es la quinta esencia de la alquimia persa. Sin embargo, no es algo que pueda crear sola, así que le pide ayuda a Borakchin, ya que sabe que ella busca justamente eso, un cuerpo inmortal. También le menciona que sabe que estuvo ingiriendo Raj Algar, una piedra conocida como Rejalgar. Un antiguo médico dijo que si se usaba en pequeñas cantidades podría servir como medicina, pero en grandes cantidades podría envenenar el cuerpo, generando granos, pérdida de apetito y llagas que cubren toda la piel, tal como le ocurre a ella. Borakchin les confirma esto y Zitara hace que se coman la piedra dejada, diciendo que en Persia es conocida como besuar y es un contraveneno muy efectivo. Borakchin desconfía pero termina tomándolo. Nuestra prota antes de irse les dice que la llamen cuando se hayan recuperado. Todo esto fue posible gracias a que Torigene
Toregene usó su poder para contactar a unos médicos persas. El plan ahora es acercarse a la Gran Katun. Verano de 1230, los mongoles empezaron a moverse hacia la dinastía Jin. En medio de todo esto vemos que Borakchin se recuperó e incluso ahora puede caminar, así que decide volver a hablar con nuestra prota. Un año después vemos que los mongoles ya estaban casi posicionados, pero la dinastía Song del sur no permitió que el ejército de Tolui pasara, así que tuvieron que atravesar sus puertas a la fuerza, logrando llegar a su objetivo. Volviendo al campamento, cuando Toregene estaba hablando con Sitara, ella es llamada por Borakchin. Al ir al lugar, empieza a leerles el libro de antes. Moge no lo entiende, pero Borakchin le explica que básicamente el conocimiento puede ser una medicina o también un arma letal. Esto abre los ojos de nuestra prota y se da cuenta de que tanto Ogedei como Borakchin piensan en un mundo muy amplio, más allá de las guerras y las conquistas. Inmediatamente pregunta que habiendo conseguido tanta gente de todo el mundo, ¿por qué hay una falta de personas que escriban? Borakchin le dice que esto es debido a que casi todos están en la casa de Tolui, dejándola en shock, pero a su vez esto puede servirle, preguntando si está bueno que realmente esto siga así, que le parece aterrador que solo una casa tenga tanto poder. Moge dice que por esto colaboran con su casa para evitar conflictos. Sitara la interrumpe y le dice: ¿el príncipe Tolui pensará lo mismo? Borakchin le pide que las dejen a solas y ahí le pregunta quién es realmente. Sitara le contesta que es una esclava de Zoratakni y que ella quiere convertir a Tolui en el Gran Khan, dejándola asombrada. Sin embargo, le pregunta por qué reveló esta información y que su respuesta puede llegar a condenarla. Fátima le dice que lo hizo porque el Gran Khan y ella le dieron esperanza, ya que son inteligentes y merecen gobernar el mundo. Al salir del lugar decide ir con Toregene. Al llegar en la noche, cuando entra a la carpa se da cuenta de que ella no está. Resulta que fue llevada ante Borakchin. Año 1232, invierno. Ogedei recibe la noticia de que su hermano Tolui pudo atravesar el río Han y por esto el enemigo se dirige hacia el sur, según lo planeado. Al escuchar esto se alegra y ordena de que también crucen el río. Mientras tanto, Tolui se entera de que el ejército de su hermano cruzó el río Amarillo y el punto de reunión es el monte Sanfeng. El problema es que a los pies de este monte estaba el ejército de Jin. Vemos que los soldados estaban bastante cansados, pero su líder igualmente los obligó a quedarse ahí. Volviendo con Tolui, uno de los comandantes le dice que el ejército de Jin tiene aproximadamente 150.000 hombres y que el suyo solo 40.000. Sin embargo, no se muestra preocupado, propone hacer un ritual para preguntarle al dios Tengeri que le deparará el combate. Al hacerlo notamos que un copo de nieve cae sobre el plato, por lo que entiende lo que Tengeri quiere decirle y ordena a todos sus hombres que hagan trincheras y se resguarden del frío. Esta tormenta duró alrededor de 3 días y mientras ellos se resguardaban, el ejército de Jin no, y estaban completamente destruidos, por lo que al notar que estaban débiles, Tolui ordenó atacar, ganando fácilmente. Algunos soldados del ejército intentaron escapar, pero fueron interceptados por Ogedei. Tras esto, ambos hermanos vuelven a encontrarse y Ogedei lo felicita por su gran hazaña, poniendo fin al conflicto del imperio Jin. Uno de los generales de Tolui dice que al verlo ve al gran Genghis Khan una vez más. Al paso de un tiempo vemos que los hermanos emprendieron la vuelta al campamento. Al llegar son recibidos por las mujeres del pueblo, quienes estaban esperándolos con un gran banquete. En medio de todo esto aparece Shira, quien ahora va a estar cerca de Tolui. Durante el festejo notamos que todos están contentos por la victoria, sobre todo Ogedei, que lo siguiente que quiere hacer es elegir la capital. También notamos que Toregene está bastante extraña con Sitara, al punto de que es súper cortante con ella. Esa noche ella ve a Ogedei y Toregene juntos. Al día siguiente, mientras Ogedei y Tolui iban hacia sus dominios, Ogedei cae desmayado. Resulta que está muy enfermo y parece tener lo mismo que tenía Borakchin. Moge habla con nuestra prota y le dice que alguien lo envenenó con la piedra Rejalgar, pero que confía en ella. El tema es que muy poca gente sabía de su ubicación. Resulta que sospechan de Toregene y cuando fueron a revisar su carpa la encontraron guardada. Más tarde, Moge le pide a Sitara un favor, y es que vaya a ver a Borakchin. Resulta que en su carpa está Ogedei. Ella le pide que lo cure. Sitara no puede creer que Toregene sea la culpable de todo esto, pero Borakchin le dice que Toregene no es una tonta, siempre demostró su odio hacia Ogedei y que al conocer que esa piedra podría envenenarlo, lo usó a su favor. Tras escuchar esto, Sitara decide darle lo que le quedaba de antídoto y le dice que buscan una piedra igual si es que no llega a alcanzar. Al paso de unos días mandaron a llamar a un Khan para hacer un ritual de oración, para de esta manera sacar los espíritus malignos del cuerpo de Ogedei, ya que aunque mostraba mejoría, este no se terminaba de curar del todo. Inmediatamente vemos que cuando Sitara se encontró con Shira, ella le dijo que muchos mongoles no ven bien a los médicos extranjeros y por esto harían oraciones para seguir sus tradiciones mongolas. También le pidió que le cuente a Zoratakni que pueden confiar en Borakchin y ella decide confiar ciegamente. Tras esto vemos el ritual, pero para que esto funcione alguien de la misma sangre tiene que tomar el agua donde la maldición fue encerrada. Tolui decide hacerlo, confiado en que Tengeri lo protegerá.